Sean todos bienvenidos a este nuevo año escolar 2020-2021. Nuestro colegio APEC, al igual que todos nosotros, nos sentimos regocijados en recibirles. Esperamos que este año escolar sea de provecho, ¿verdad? Sea de positivas experiencias. Quien les habla es la profesora Denise. Soy la responsable de impartir lengua española en los cursos de segundo grado, de secundaria. Y bueno, aquí hay una servidora que estará pues disponible a las necesidades que tengan en cuanto a la materia. Nosotros tenemos por costumbre que antes de iniciar la jornada de trabajo hacemos una oración. Así que vamos a pedirle al Padre que con su manto sagrado nos cubra, que bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga sus casas, que nos dé la sabiduría suficiente para poder iniciar este año escolar, para que la experiencia que al final nos quede sea positivo, sea productivo. Amén. Vamos entonces a continuar con el himno nacional. Ya está establecido en la institución esta costumbre que todos los días se cante el himno nacional. Es bueno recordar el tener una postura correcta, el tener una posición en la que si escuchamos el himno nos paramos, esté donde estemos, nos podemos poner las manos en el pecho si usted lo prefiere, si no usted con sus manitos, sus brazos hacia los lados y derecho, pues vamos a hacerle honor a nuestro himno, a uno de nuestros símbolos patrios, porque así debe ser, como buenos dominicanos. Vamos a continuar. Tenemos los valores y personajes del mes, tenemos la escucha activa, que no es más aquella en la que tenemos que prestar atención a todo lo que nos dicen. La escucha activa no es más que oír. A veces se confunde el oír con escuchar y no es lo mismo. Escuchar es exige de más atención, exige de más concentración a lo que se nos dice. Eso nos permite que la persona, el receptor que nos está, o el emisor que está hablando con nosotros, vea nuestro interés en lo que dice. Para también, cuando a nosotros nos toque también hablar, pues recibir esa misma deferencia. El respeto, que es una palabra muy bonita, se repite mucho, pero que a veces no se lleva como a cabalidad. Y el respeto consiste en apreciar, aceptar, fíjense que estoy diciendo aceptar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Cada persona tiene sus derechos, tiene sus valores, independientemente de sus peculiaridades, de lo que sea, de sus gustos, hasta de su religión, de su color. Hay que respetar para que también nosotros seamos respetados. Gregorio Luperón. De Gregorio Luperón yo les tengo una frase que a mí me gustó mucho en particular y dice, los padres tienen el deber moral de educar a sus hijos en el amor propio. Eso es importantísimo. Todos nosotros los padres tenemos ese compromiso de fomentar el amor propio en nuestros hijos. Nosotros como maestros también reforzamos, pero es en casa que hay que educar en ese amor propio, porque ese amor propio se va a reflejar en la autoestima. Y esa autoestima, ¿qué va a hacer? Pues nos va a dar la confianza para dar pasos firmes a la hora de trillar pasos, para dar pasos firmes a la hora de uno buscar nuestros sueños más preciados. Por eso es importante. Y continuando con nuestra jornada de trabajo, acá tenemos el tema que vamos a iniciar, que es nuestra lengua materna. Las competencias son conocer el origen de nuestra lengua materna. Es una obligación, chicos, es una obligación que conozcamos
nuestra lengua materna, sus orígenes, cómo fue que se inició, dónde se inició. Eso es un derecho, un deber que tenemos. Valorarla e internalizar el valor, el manejo adecuado de nuestra lengua materna. Muchas veces a mí me preguntan, pero si yo hablo español, ¿por qué tienen que darme lengua española? Una cosa es hablarlo y otra cosa es conocer sus reglas, sus normativas, para así tener mejor manejo. E identificar la diversidad y la peculiaridad del uso del idioma español en nuestro país. Por supuesto, en República Dominicana, así como muchísimos países, ¿verdad? Tiene un uso peculiar. A ver, aquí hay extranjeros, hay. Oh, ¿de dónde eres tú? Colombia. Ya me había parecido algo por ahí. ¿Y en Colombia hablan igual que acá? No, para nada. Totalmente diferente. Y así como en Colombia hablan diferente, dentro de las mismas regiones de Colombia también hay peculiaridades, ¿o no? Ah, ves que tengo razón. Continuamos. Los recursos que vamos a estar utilizando va a ser el ah, libro digital Santillana de segundo. Vamos a utilizar también la plataforma Teams, que es para nuestros encuentros virtuales. Vamos a tener Wikipedia, vamos a tener YouTube. YouTube lo vamos a utilizar mucho porque YouTube tiene muchos videos que nos ayudan a apoyar nuestras explicaciones de clase. Y por supuesto, y no menos importante, nuestra biblioteca Fidel Méndez Núñez de la Universidad UNAPEC, que es la que nos va a dar muchísimo apoyo en cuanto a recursos como ebooks, libros electrónicos, que a veces no todas las informaciones se consiguen en un solo libro, por eso es que tenemos que utilizar varios recursos. Mapa Mundi, y por supuesto, miren el amiguito acá, ya comenzó, se nos adelantó sus cuadernos, sus útiles escolares. Continuamos. Lengua oficial y lengua coexistente. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, la lengua oficial es el idioma establecido de uso corriente en los actos de gobierno del Estado. O sea, por ejemplo, República Dominicana, ¿cuál es el idioma oficial? Exacto, el español. Pero también vamos a tener, en el caso de los coexistentes, vamos a tener países donde no va a ser un idioma, una lengua, van a ser dos. ¿Por qué? Porque en sus comienzos, vamos a decir, su primera lengua fue el español, pero luego por cuestiones de invasiones, de colonizaciones, se impuso otra lengua. Un ejemplo, a ver quién me lo dice. Exacto, Puerto Rico. Puerto Rico tiene el español y tiene el inglés. ¿Mm? El inglés es el idioma oficial que ellos tienen. Mirando este gráfico, a ver, les voy a dejar esta tareita. Vamos a ir calentando los motores. ¿En qué posición colocarían ustedes los siguientes idiomas o lenguas? Español, mandarín, árabe e inglés. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ah, ustedes como que leyeron antes, ¿eh? Pero vamos a ver si coincide lo que ustedes me dicen con lo que tenemos acá. Me dice que en primer lugar, ustedes ven esa barra y wow, tenemos el chino mandarín. ¿Por qué? ¿Por qué el chino mandarín? Que solamente se habla en China, ¿por qué está en primer lugar? Por el número de habitantes. Tenemos entonces luego el inglés en segundo lugar. En tercer lugar tenemos el español. Y en cuarto tenemos el árabe. A ver cuántos coincidieron. Lo importante de esto es también que estas posiciones, como así ustedes lo ven, va a depender
de la fuente a donde acudamos. Hay fuentes que yo estuve investigando que incluso ponen el español en quinto lugar, tomando en cuenta otros factores. Pero este es el que más yo vi coincidencia. Entonces uno busca el que más coincide, que es este. Se dice que el español es una lengua que dentro de pocos años pues también se va a convertir en una lengua importante a nivel mundial. De hecho lo es, ¿eh? Vamos a ver un pequeño video donde nos habla de nuestra lengua materna, donde soy originaria. Vamos a prestar atención. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua
quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos his, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video, sería genial que lo compartieras. Tu apoyo a través de Patreon es muy agradecido. ¿Ya te ¿Y suscribiste qué a les nuestro canal? pareció? Interesante, ¿verdad? Pero nosotros no somos españoles. Nos deseamos y vamos a continuar. Vamos a ponernos serios. Entonces, vamos a ver este gráfico que nos dice, ¿qué quiere decir lengua materna? A ver qué dicen ustedes. Ok, pues bien, vamos a ver cuántas ideas pueden salir de lo que es la lengua materna. Dicen que la lengua materna, el término, se refiere a la primera lengua o idioma que se aprende de una persona. Se le llama también materna porque es la madre quien transmite a los hijos. La lengua materna es, en definitiva, aquella que se conoce y se comprende mejor en cuanto a la valoración subjetiva que la persona realiza respecto a una lengua que domina. También podríamos decir, ¿verdad?, que la lengua materna no es solamente de República Dominicana, no es del español. Todos los países también tienen su lengua materna. En Estados Unidos, ¿cuál es su lengua materna? El inglés. O sea, que materna es aquella con la que nosotros nacemos, nos criamos y nos transmiten nuestros padres. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial del Idioma Español? El 23 de abril. ¿Por qué el 23 de abril? Bueno, es una fecha que hace honor a Miguel de Cervantes, el escritor español que, aunque murió un 22 de abril del año 1816, por costumbre de la época se registró como fecha de su muerte, el día 23. Aquí tenemos unas curiosidades, ¿verdad?, de lo que es el español. Vamos a comenzar por, ¿verdad?, a ver cuáles son esas curiosidades. La primera me dice que el español es el idioma más hablado del hemisferio occidental, por supuesto. Me dice también que la vocal E es la más utilizada en español. Que muchas palabras españolas proceden del árabe. Sí, hay muchas palabras que proceden del árabe. Un ejemplo de ellas, se dice que por lo menos hay unos 4.000 términos del español que su origen está en el árabe. Por ejemplo, el caso de aceituna, de azúcar, almohada, arroz, entre otros. Dicen también, se dice como curiosidad, que el español se remonta al siglo XIII. Aunque los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de establecer el momento exacto en el que el español se separó del latín, existe cierto consenso sobre que el español nace cuando el rey Alfonso X el Sabio establece el castellano como lengua oficial de dicho siglo. ¿Ok? Y que la Real Academia de la Lengua Española fue fundada en el siglo XVIII. Dice que la RAE fundada durante la época de la Ilustración es actualmente la institución que se ocupa de regular las normativas por las que se rige nuestro idioma. Recoge además y publica guías de gramática,
diccionarios oficiales que se utilizan tanto en España como en Latinoamérica. Por eso es que siempre tenemos que estar vigilando, estar al tanto de cuando la RAE hace ciertas modificaciones, que siempre las hace, porque como ustedes oyeron en el video, la lengua es viva, tiene cambios. Y después de ver este video, ¿qué creen ustedes que pudieron haber aprendido? ¿Mm? Vamos a ver. Entonces, como ustedes prestaron atención a este video, ¿verdad que sí? Vamos entonces a hacer estas preguntitas y vamos a responder. Vamos a ver. ¿Cuál es el promedio de personas que hablan español como lengua nativa? Muy bien. ¿Cuáles países tienen el español como lengua oficial? Ajá, ajá. Son muchos. ¿Dónde se origina nuestra lengua materna? ¿Por qué es importante hablar y escribir correctamente? No es solamente hablar el español, también es importante hablarlo y escribirlo correctamente. ¿Por qué? Porque eso nos coloca como hablantes, ¿verdad? Productivos también, que somos capaces. Hay personas que solamente por el hecho de hablar y de escribir correctamente el español tiene muchas oportunidades de trabajo. Claro, estudiando también, no solamente por hablarlo y por escribirlo correctamente, pero da muchas oportunidades. Bien, para mañana, porque ya se nos está terminando la hora, yo les voy a dejar para que investiguen y reflexionen, porque hay que reflexionar, ¿eh? En tu cuaderno vas a copiar estas preguntas y vas a responder lo siguiente. ¿Para qué nos sirve saber sobre el origen del idioma español? ¿De dónde proviene nuestra lengua? Nuestra lengua es conocida en la actualidad como lengua española, pero ¿cómo era conocida antes? ¿Qué oportunidades te ofrece el hablar y escribir correctamente tu lengua materna? Ok. Además, ¿ustedes creían que se iban a ir sin producir algo? Pues sí, vamos a hacer un resumen sobre el origen de nuestro idioma español, apoyados en el video que vimos, apoyado también de algunas investigaciones que se valen que lo hagan, ¿eh? Y mañana vamos a seguir con otra clase interesante, a ver qué ustedes creen. Es el mismo tema, pero vamos entonces ya a ubicarnos en el mapa mundi y vamos a trabajar con otros recursos para que nos quede claro el tema de la lengua materna. Me despido de ustedes con esta frase: la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los vas a poner tú. Aquí me despido. Hasta la próxima. Pórtense bien.